Mis queridos hermanos, paz sea con vosotros. Es una alegría esta mañana compartir con vosotros la palabra del Señor. Es un gusto volver a hablar con vosotros y esperamos en esta mañana la bendición de Dios para todas nuestras familias. El tema de hoy es secretos de un matrimonio feliz y duradero. En algún momento de la vida, ustedes já han percebido matrimônios felizes? Ustedes han perguntado onde está o secreto de la felicidade de estos matrimônios? Que eles fazem para manter um matrimônio feliz e duradouro? São perguntas que nós muitas vezes hacemos. Por outro lado, ¿qué pasa en los matrimonios de la actualidad? Nosotros, hay una aparente contradicción. ¿Por qué? Porque, por un lado, hay matrimonios felices. Por otro lado, nosotros vemos una cantidad muy grande de personas que estão se casando cada dia, pero, por outro lado, há muitos divórcios. Que contradição pode haver entre muitos casados e muitos divórcios? Vivimos em uma situação muito difícil e muito complicada na atualidade. O matrimônio não é uma simples relação física entre um homem e uma mulher. A palavra de Deus nos diz, em livro de Salmos 127, versículo 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Nosotros debemos llevar en consideración algo. La felicidad de un hogar parte del principio que ele tem que estar unido a Jesus, que ela tem que estar unida a Jesus. Antes, possivelmente, tu que és casado, tu todavia que não és casado, antes de contrair um matrimônio com alguém, primeiramente deves contrair matrimônio com Jesus. E antes de conhecer a minha esposa, primeiro eu havia conhecido a Jesus. E isso é um secreto que nós devemos levar em consideração. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz claramente que se Jeová não edificar, se Jeová não vigilar, em vano vigila, em vano vela la guardia. Então, vemos que para manter um hogar bendecido, duradouro e feliz, há alguns princípios e que nós vamos considerar em esta manhã. O matrimônio é uma instituição criada e desenhada por Deus. De isso não temos dúvida. O autor, o criador da família é Deus. Acepta ou não a humanidade. Pero esse é um princípio, porque quando o Senhor criou o homem, criou para ele também uma mulher. E assim que se constituiu uma família. Pero vivimos em uma sociedade onde esses princípios já não têm mais valor. O primeiro secreto para a felicidade do hogar é a adaptação.
Los problemas que surgen con el matrimonio no son las instituciones, sino son los miembros. El problema no está en la institución. El problema no está en el matrimonio. El problema no está ahí. El problema está entre aquellos que hacen parte de este matrimonio. Dice que los problemas siempre están con las personas. Son las personas que precisam ser cambiada, modificada. Para muitos que estão com nós nesta manhã, todavia está como solteiros. E é interessante levar em consideração que o primeiro período, o primeiro ano da vida de casados é chamado o ano da adaptação. E é impressionante porque são dois seres distintos, com costumbres, com princípios, com educações, distinto um do outro. Sale de suas casas e se une, ou seja, se une em um solo hogar, e aí passa a conviver um ambiente junto que não estava acostumados. Porque a vida que vivia era distinta de esta. Em el princípio do noviazgo, tudo é maravilhoso, tudo é bello. Ou seja, muitas cositas só vão aparecer depois do matrimônio. Por isso que esse período é um período de adaptação. Parejas felizes não estão descontentas com o matrimônio, senão descontentas entre si mesmo, entre eles. Por lo tanto, o desafio dentro do matrimônio não é solamente aceitar, controlar a pessoa acertada, pero ser a pessoa acertada. Ou seja, eu não posso, dentro do matrimônio, ter o controle, pero deixar que alguém também, juntos, viva uma vida em dois. Eu não posso estar em um ambiente onde estou compartilhando com outras pessoas e crer que esse ambiente é solamente para mim. Então, aqui diz, o desafio com o matrimônio não é encontrar a pessoa adequada, sino ser a pessoa adequada. É interessante, porque todo jovem deseja formar um matrimônio e deseja buscar uma pessoa adequada. Pero é interessante que ele tem que ser essa pessoa adequada. Está buscando uma pessoa boa, pero ele tem que ser essa pessoa boa. E assim é. Vemos que nós precisamos nos adaptar para viver este desafio de conviver juntos em el mesmo ambiente. Em especial, em estes momentos que nós estamos vivendo. Queridos, em el mundo há um desafio muito grande. Eu mirava reportagem onde a esposa não suportou mais o marido e atirou do edifício toda sua roupa, todas suas coisas por as ventanas. E depois ele bajou e começou a levantar suas coisas e se foi. Em China, onde começou este vírus, 3 vezes mais aumentou o pedido de divórcio.
Las personas no están acostumbradas a vivir juntas. No están adaptadas a vivir este ambiente como marido y mujer, padres y hijos. Y nosotros tenemos que cuidar. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es de esta adaptación aquí en este mundo que nosotros estamos nos adaptando para el cielo, donde vamos a convivir con más gente, no solamente con la familia. Entonces, la primera cosa importante que debemos llevar en consideración es la adaptación. Muchos matrimonios se han roto porque unos de los cónyuges tiene la intención de modificar íntimamente al otro después del matrimonio. Alguien puede decir, bueno, después del matrimonio él cambia. Después del matrimonio ella cambia. Y como yo tengo el control, entonces yo haré los cambios que sean necesarios. Engaño. Entonces, nosotros no podemos trabajar pensando que nosotros tenemos el poder y el derecho de hacer cambio en las personas. Los cambios tienen que empezar por nosotros. Si yo deseo ver hijos felices, la felicidad tiene que empezar por mí. Si yo deseo esposas felices, alegres, entonces esta felicidad tiene que empezar por mí. Yo tengo que hacer la diferencia, no traer los problemas de afuera para dentro de casa, del trabajo para dentro de casa, porque este ambiente es un ambiente sagrado y yo tengo que cuidar de él. Y es interesante que este cambio nosotros estamos mucho más dispuestos a hacer en la vida de la gente de que en nuestra propia vida. Y esto es un peligro. No puede acontecer. Todavía, hablando de la adaptación, necesitamos aceptar nuestros cónyuges como son. Los secretos del éxito matrimonial no se basean en ilusiones, sino en realidades. Y eso es un hecho, ¿no? Es un hecho. ¿Por qué? Porque el matrimonio no puede basear en ilusiones. Y esto acontece mucho dentro del periodo de namoro, de noviazgo. Pero el matrimonio es una realidad. Nosotros tenemos que vivir la realidad. Hablar de lo real. Vivir esta realidad. Uno más. Las parejas felices son aquellas que enfrentan problemas en lugar de huir de ellas. ¿Quién no tiene problema? Todos nosotros tenemos problemas, dificultad de adaptación. Y eso puede acontecer tranquilamente dentro de un matrimonio. En especial en los primeros años. Entonces, es necesario que yo no soy el dueño de la verdad. Y que yo necesito enfrentar los problemas de frente. Yo no puedo irme de los problemas. Tengo que enfrentarlos. Porque el problema no está en el matrimonio. El problema está en los dos que componen ese matrimonio. Son ellos que tienen que cambiar. No es el matrimonio que tiene que cambiar. Son ellos que tienen que cambiar. Las parejas felices han aprendido que un matrimonio perfecto está formado por dos personas imperfectas que se niegan a darse por vencidas. Y esto es real. ¿Por qué? Porque parejas felices no son gente perfectas.
no son gente justas, pero son hechos de gente imperfectas, pero no se dan por vencida. Están dispuestas a enfrentar los problemas juntos. ¿Por qué? Porque ellos están juntos, iniciaron la vida juntos y tienen que continuar juntos hasta la muerte. Es el principio bíblico. Dice el segundo secreto: responsabilidad. Responsabilidad. En el libro de Mateo capítulo 19, 4 y 6 nos dice lo siguiente: ¿no habéis leído que los crió en el principio, los hizo varón y mujer? Y le dijo: por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre, unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no separe el hombre. Vea, esta es la palabra del Señor. ¿Qué vemos aquí? Vemos algo muy importante, que fue Dios que instituyó el matrimonio. Y Él dice que el varón deja padre y madre, une a su mujer y los dos una sola carne. ¿Qué significa esto? Significa responsabilidad. Ahora, él pasa de hijo para marido, de hijo para padre. Ella pasa de hija, de niña, para mujer, para madre. Ahora pasa a tener una responsabilidad. Y esa responsabilidad tiene que durar por toda la vida. Diz, en la vida de un matrimonio exitoso, hay tres participantes. O sea, hay tres socios: Dios, el hombre y la mujer. Y esto es interesante llevar en consideración, mis hermanos. ¿Por qué? Porque si no es esta sociedad, si no es esses tres participantes, seguramente ellos tendrán problemas. Primeramente Dios. Primeramente Él, en la vida del hombre y en la vida de la mujer. Cuando nosotros asumimos un compromiso con Dios, asumimos como hijos un compromiso como hombre y como marido, y asumimos un compromiso como mujer. Y a este que Dios puso en mi vida, yo tengo la responsabilidad de cuidar. Sea mi marido, sea mi esposa, sea mis hijos. ¿Qué yo tengo que hacer? La responsabilidad de cuidar de ellos. Pablo declara: esposos, ame a sus esposas, como también Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y preguntamos: ¿qué hizo Jesucristo por nosotros? Tomó la responsabilidad, dejó todo el cielo y vino a este mundo, asumió la responsabilidad y murió por nosotros. Él dijo que el hombre debería hacer lo mismo por sus mujeres. Es la responsabilidad del hombre. No es solamente la responsabilidad de llevar para el hogar el mantenimiento, el alimento, pero tiene que llevar responsabilidad, su personalidad, su carácter. Eso es lo más precioso que se puede esperar de un hombre. Pero esta responsabilidad no es solamente del hombre. Como el sacerdote del hogar, como el responsable del hogar, como la cabeza del hogar. Y les digo una cosa, queridos hombres que aquí están conmigo esta mañana. En el juicio,
Quando o Senhor nos chamar a cuenta, Ele não vai a pedir cuenta a los hijos e las esposas. Primeramente, Ele se dirigirá a los hombres, jefe de los hogares, como cabeza. E é por isso, e não é por qualquer razão, que o Senhor pôs o homem como cabeza. Ele pôs o homem como cabeza para que ele pueda, como sacerdote, dirigir o hogar. ¿Entendés? Entonces, por isso, primeiramente, o Senhor chamará ele. E vamos a ver este exemplo, por exemplo, em el Edén. Quando o Senhor viu que o pecado entrou, primeiramente o Senhor dirigiu a quem? Foi a Eva? Foi a serpiente? Não, Adão. E é assim, essa é nossa responsabilidade. Pero também vemos aqui a responsabilidade das esposas. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Efesios 5:22. Si la mujer quiere vivir su vida de soltera, entonces no casa. Quiere vivir su vida libre, es mejor no casar. Porque la vida a dos tiene que ser para los dos. Entonces, ahora cambia la vida. Porque depois de Deus, o mais importante na face da terra é a família. É o homem e a mulher. Então, eu tenho que valorizar meu esposo. Eu tenho que respeitar meu esposo. Porque se eu não respeito a ele, eu não vou estar respeitando a Deus. Logicamente que a esposa tem que estar em lugar de Deus, para que pueda ter a autoridade para que seja respeitado. Então, se ele sigue esses princípios, lógicamente que ella tiene la obligación de obedecer, ¿no? Ese es el principio. Y después, los hijos obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Porque en el pasado, eran los hijos que llevaban los padres para el cementerio. En nuestra actualidad, esto cambió mucho. Son muchas veces los padres que están llevando los hijos para el cementerio. ¿Y cuál es la razón de esto? Es bíblico. Porque estos hijos no obedecen, no llevan en consideración las leyes establecidas por sus padres, no respeta. Y eso no es solamente los padres, ese respeto aquí lleva a todos, sea viejo, sea autoridades, sea todos. Si estos hijos no respetan las autoridades, si no les respetan los líderes, si no respetan los más viejos, seguramente es porque en su hogar no respetan los padres. Entonces, queridos hijos, y yo soy hijo, y amo profundamente a mi madre. Y eso es interesante, porque nuestra vida larga va a depender de la obediencia que nosotros como hijos tengamos para con nuestros padres. Es una responsabilidad que cabe a los tres, no solamente al marido, pero a los tres. Dice aqui este texto de la sierva del Senhor, diz o seguinte: quando eu era niño, disse Pablo, hablaba como niño, pensava como niño, juzgava como niño, mas quando já fui homem hecho, dejé lo que era de niño. El padre deve destacar-se a la cabeza de su familia, não como um niño crescido, pero indisciplinado, sino como um homem de caráter viril, que domina suas pasiones. Deve obter educação em uma moral correta. Sua conduta em la vida familiar deve ser dirigida e refletada por los principios puros de la palabra de Dios. Entonces, creará hasta alcanzar
la plena estatura de hombre en Cristo Jesús. Entonces, él crecerá. ¿Y qué pasa aquí? Aquí, cuando nosotros pasamos a ser hombres casados, ahora tenemos una responsabilidad, tenemos un compromiso. Ahora somos casados. No somos más niños, como dice aquí, no son más niños como niño crecido, sino como hombre de carácter viril que domina sus pasiones. Tudo isto diz que esta conduta em la vida familiar deve ser dirigida e reflejada por los principios de la palabra de Dios. Entonces, queridos, esta es la responsabilidad que nosotros tenemos como padre, hablando del segundo secreto. El tercero secreto es paciencia. Dice la Biblia, tened también vosotros paciencia, confirmad vuestros corazones, porque el venir del Señor se acerca. ¿O no es lo que nosotros estamos viendo en este momento? Estamos atravesando por este momento. Y una de las características del pueblo de Dios es la paciencia, Apocalipsis. Entonces, si nosotros estamos en este mundo, posiblemente ya hemos experimentado tensiones matrimoniales. Y vemos que dentro de este principio aquí, de este secreto, la paciencia, nosotros tenemos que llevar en consideración. ¿Por qué? Porque dice, nunca tuvimos cualquier alteración durante los 30 años de casado, pero entramos en serias discusiones al punto de que los vecinos escuchan a una distancia muy grande, decía una pareja. Parece una contradicción. Y es así. Hay un dicho de un escritor que él dijo lo siguiente: no soy un experto en flores, pero esto puede ser cierto porque es cierto, las espinas, siento las espinas diariamente. O sea, ¿qué quis decir este hombre? Él decía lo siguiente, este fue John Milton. Él escuchó a alguien decir bien de su esposa, que su esposa era una rosa. Y él dijo, yo no conozco bien de flores, no conozco bien, pero puede ser verdad, porque diariamente lo siento las espinas en mi hogar. Cuenta de John Wesley que él, cuando él predicaba en su iglesia, su esposa ella paraba, o sea, ella sentaba en la primera filera y ella hacía cara fea para él enquanto él predicaba. Paciencia, esa es la palabra, paciencia. Paciencia es una característica para pocos. Paciencia es algo que nosotros tenemos que llevar en consideración. ¿Por qué? Es una de las características del pueblo de Dios. La mujer, cuando están en sus días difíciles,
quantas vezes ela necessita da paciência e da compreensão do marido. Pero, como ele não sabe o que é isto, ele nunca viveu isto, nunca experimentou isto, então, para ele, é como se fosse um homem. E muitas vezes não há paciência. Quantas vezes nós temos paciência com todos fora de casa? Alguém nos pergunta algo e nós decimos em detalhes. Pero quando nossas esposas nos perguntam, não temos paciência. Quando nossos filhos nos perguntam, não temos paciência de explicar. Pero com outros, quizás, temos paciência. Então, o secreto de la vida matrimonial também é a paciência. E temos que levar isso em consideração, por quê? Porque, meus queridos, é dentro deste ambiente que o Senhor deseja que nossa paciência seja hecha, que nossa paciência seja exercitada. E o Senhor espera isso de nós como hijos suyos. O quarto é a apreciação. O quarto secreto, a apreciação. Diz Cantares, capítulo 1, versículo 15. He aqui que tu eres hermosa, amiga minha. He aqui que eres bella, tus ojos de paloma. Salomão era homem poético. E quando nós estamos enamorados, os livros que mais estudamos é Cantares. E aí habla de muitas coisas maravilhosas. E era homem que sabia conquistar as mulheres. E falava para sua esposa que era muito hermosa. Capítulo 4, versículo 7. Toda tu eres hermosa, amiga minha, e em ti não há mancha. Mira que perfeição. Ele habla de uma mulher. Apreciação. Essa é a palavra. Como tu, marido, trata tu esposa. Como tu, jovem, trata tu namorada, tu novia. Tratas como uma possessão legal? O que estás buscando? Está buscando uma pessoa com atitude bondadosa? Está buscando uma pessoa sem defeito? Em realidade, isso tem que partir de nós. Aqui diz que há gente, há mulheres morrendo por falta de apreciação, falta de consideração. Um irmão sempre levava regalo para sua esposa. Sempre levava. Em seus viagens, sempre. E um determinado dia ele chegou e lhe entregou um regalo como de costume. E ela pôs esse regalo de lado. E aí deixou, não tocou, não abriu. E ele percebeu esta atitude de ela e perguntou: mira, querida, tu não lhe gosta do regalo que he comprado para ti? E ela mira ele e disse: mira, querido, não é o regalo, é que tu nunca me diz que me amas. Em realidade, era do regalo que ela necessitava? Não. Uma palavrita, 2 palavritas, ou 3 palavritas. Te amo muito.
E é isto que nós necessitamos. Apreciação. Apreciação. Diz, lo más importante que un padre puede hacer por sus hijos es amar a su madre. El más grande legado que nosotros podemos dejar para nuestros hijos es amar a esta mujer, madre de esos hijos. Este es lo que el Señor espera y desea de nosotros. Sí, mis queridos. Dice, los niños, ellos no pueden vivir en un hogar donde hay muchas tensiones. Seguramente que este niño tendrá problemas para su hogar. Y aquí hay un secreto para los jóvenes que desean casarse. Si tú estás buscando un hombre para formar una familia, si estás buscando una mujer para formar una familia, analice de dónde viene, cómo fueron la relación de él o de ella con sus padres, o cómo fueron los padres para con él. Si este hogar fue un hogar conflictivo, si es así, posiblemente tendrá muchas dificultades. Así que este ambiente no es bonito para los hijos. La mujer, el Señor regaló como lo más bello que puede haber en la compañía, para la compañía del hombre, que solo él no podría seguir. Y la mujer precisaba de protección. Y Dios entonces puso un hombre para su protección. Así, mis queridos, nosotros debemos apreciar un al otro. La Biblia dice, Proverbios, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. El ambiente donde se reclama de todo, de todo, de todo, no es sano. Vivir con una persona que todo el tiempo solamente reclama de la vida no es bonito. Vivir en un ambiente, en un hogar, donde la esposa nunca aprecia el trabajo, el esfuerzo del hombre, él no aguenta. Porque el hogar es un refugio donde nosotros construimos. Pero ¿cuántas veces alguien quiere salir de este lugar? Porque eso es todo menos refugio. Por eso es importante llevar en consideración que la apreciación hace parte de la vida de la gente. Jesús mismo dijo esto. ¿Cuántas veces? Elogió las personas, ¿no? Y él decía, no que he visto tanta fe. Mujer, va, tus pecados son perdonados. Tiene buen ánimo. Así Jesús, él dijo palabras de apreciación a la gente. Tú puedes, es posible. Pero nosotros, dentro del hogar, estamos para apuntar. Pero ¿cuántos dedos están para nosotros? Ya hablamos que nosotros no somos perfectos. Porque yo voy a buscar a perfección en alguien que yo no soy perfecto. ¿Cómo yo voy a buscar justicia en alguien cuando yo no soy justo? ¿Entiendes? Entonces es importante. ¿Por qué? Porque las palabras construyen, pero las malas palabras matan. La apreciación, lo que es importante decir, ¿no? Dice así,
la mayoría de los casos de enfermedades inducidas emocionalmente son en resultado de un goteo contínuo de sentimientos desagradables, ansiedad cotidianas, apresión, desánimo y angustia, decía un doctor. Y esto es una realidad. Y eso debemos llevar en consideración. ¿Por qué? Porque dice que la mayoría de los problemas de las enfermedades emocionales son resultado de qué? De sentimientos desagradables, ansiedad, depresión, desánimo, angustia. Yo conocí una pareja que la mujer fue acometida del cáncer, con 42 años. Pero este marido hacía su vida un infierno. Esa mujer no vivía, vegetaba. Y ella no soportó y se contrajo un cáncer. Por eso, mis queridos, lo que yo voy a decir, yo tengo que pensar. Porque las palabras no vuelven atrás. Y si esas palabras son para edificación o no. Entonces, si no es para edificación, no hago. ¿No es así? Bueno, el quinto secreto, la comunicación. Pan y miel son los dichos suaves. Y suavidad al alma y medicina a los huesos. Proverbios 16:24. Comunicación. Comunicación. Esto es lo que más necesitamos. ¿Cómo puede ser construida una puente a fin de que el abismo pueda ser ultrapasado? ¿Sabes? La puente es la comunicación. Y ahí está la solución. Comunicación. Dice, la piedra angular en la construcción de un matrimonio exitoso está en la práctica de la comunicación. Comunicación. ¿Cómo está vuestra comunicación? Un diálogo superficial revela un matrimonio superficial. Mis queridos, no vamos a entrar por esa situación. Diálogo, comunicación superficial denota un matrimonio superficial. Un matrimonio de apariencia. Y debemos nos cuidar, porque de apariencia, de hojas, no se vive. Muchos desentendimientos podrían ser sanados dentro de minutos si los dos hiciesen una evaluación de los problemas. Tenemos que llevar en consideración que problemas hay y nosotros no vamos a culpar el matrimonio. Vamos a buscar entre los dos y solucionar. ¿Cómo? No buscando culpable. Ataque el problema y no la persona. Pero para eso es necesario comunicación. Dice, nada a más que puede destruir un matrimonio do que el silencio. Y es una arma poderosa para mucha gente. Para conseguir lo que quiere, el silencio. Cuando en realidad la falta de silencio no soluciona el problema. Tiene que haber comunicación. Cuando, por ejemplo, el teléfono suena y alguien, y nosotros atendemos, aló, aló,
Y del otro lado, alguien permanece en silencio, ¿cómo nos sentimos? Así es dentro del matrimonio. Por eso, mis queridos, hombres y mujeres, padres e hijos, por favor, lleven en consideración ese secreto, la comunicación. Diz, es imposible vivir en armonía sin una comunicación adecuada. Si no nos comunicamos con palabras, nos comunicaremos a través de nuestro silencio. Tiene que haber comunicación para el bienestar del matrimonio. Sexto, nos dice, aquí es la confección. Hay dos palabras que nosotros debemos llevar en consideración. Me equivoqué. Yo te amo. Son palabras difíciles de decir, pero necesarias. Y às vezes, cuando nosotros reconocemos nuestros errores y decimos que nos equivocamos, eso puede ser un momento muy prazeroso para la vida del matrimonio. Muchas veces el corazón herido puede ser, muchas veces, él no cicatriza. No cicatriza. El corazón herido solo puede cicatrizar con estas palabras. Me equivoqué. Yo te amo. Diz un texto, Tiago capítulo 5, versículo 16. Confesad vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. Isso é de Deus, irmãos. Não vamos esperar a la Santa Cena a cada 3 meses para hacer nuestras confesiones. No. La Biblia dice que el sol no puede se poner con la ira, de manera alguna. Tenemos que confesar. ¿Qué tiene a ver la confesión con la cura? Y ahí nosotros vamos a entender que la ciencia, ella ya dice que el miedo, la ira, el resentimiento, la amargura, son cosas que hacen parte, o sea, que es la base para el divorcio. Y eso nosotros tenemos que cuidar. Dice que la solución del divorcio puede también llevar a un individuo a un hospital. El cuerpo que está lleno de odio, de miedo, de resentimiento, ellos pueden ser sanados si houver confesión. Y eso debemos llevar en consideración. Dice, las parejas felices no dejan que los arrepentimientos de ayer y las preocupaciones de mañana les roben las bendiciones de hoy. Una realidad, hermanos. No vamos a dejar de aprovechar, de tener estas bendiciones por no confesar. Debemos confesar nuestras faltas unos a los otros.
Y séptimo y último, amar a Dios. Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Queridos hermanos, el amor, amar a Dios y tener una relación con Él es lo que se espera de todo cristiano. La Biblia dice, Él es amor. Es amor. Cuando nosotros estamos más cerca de Dios, así vamos a estar más cerca de nuestros esposos y de nuestras esposas, y de nuestros hijos y de nuestros padres. La base de la vida cristiana es Dios. Sí. Dice, las personas más próximas de nosotros, ¿quién son? Cuando Cristo dice, amar vuestro prójimo, ¿quién son? Empieza por las esposas, empieza amando los esposos, empieza amando los hijos, empieza amando los padres. Nosotros no ganamos nada. Amar todo el mundo, pero en casa, no. ¿Cómo nosotros probamos que amamos a Dios? Amamos a aquellos que Él puso en nuestros caminos. En especial los más próximos, marido, mujer, padres y hijos. Es así que el Señor desea de cada uno de nosotros. Reconozca que cada momento con su esposa, con su esposo, con sus hijos, es un regalo de Dios. Debemos aprovechar esse momento, hermanos, que estamos juntos por muito tempo. Mirar em nossos esposos, nossas esposas. Isso é um regalo de Deus. E dizer, graças, Senhor, por esse regalo. Sim. Nós devemos pedir a Deus que transforme nossas vidas mediante o Espírito Santo. Trabaja em nós, sacando de nós o orgulho, o egoísmo, a impaciência, a falta de compreensão. E, queridos, a Bíblia diz, se alguno diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso, porque el que não ama a seu irmão, el qual ha visto, como pode amar a Deus a quem não ha visto? Não é assim? É bíblico. E este hermano é tu mulher, é tu marido, é tus hijos, são tus padres. Assim é. Então, queridos, diz, mientras busca a Deus e lhe pedes que te transforme, o Espírito Santo obrará em tu coração, quitando o orgulho, o egoísmo, a impaciência e a falta de compreensão. Isso é o que nós necessitamos. E nós podemos concluir dizendo que como camina tu hogar. Tu hogar é uma demonstração de felicidade e de alegria. Qual é a impressão que nós passamos para os demais? Será que os demais podem dizer, mira, qual é o secreto de tu hogar? Qual é o secreto de vocês viver uma felicidade tão profunda? Qual é o secreto? Queridos, nossos hogares é pedacito do céu. Que o Senhor nos ajude cada dia a depender de Ele.
Jesús está muy dispuesto a obedecer nuestros hogares. Él desea hacer de este pequeño lugar una iglesia que se prepara para el cielo. El Señor desea ver hijos bendecidos, que los padres pueden orar con sus hijos, poner las manos sobre ellos y desear las bendiciones del cielo para ellos. Que estos hijos crezcan en obediencia a Dios y felices. Que las esposas sean esta mujer sabia en la edificación de este hogar. Que tu marido pueda depender 100% de Jesús para llevar en adelante esta gran responsabilidad. Todo esto es necesario, pero nosotros dependemos de Dios. Que el Señor bendiga su palabra y a todos nosotros. En nombre de Jesús. Amén.